Bienvenidos al Seminario Teológicos, un espacio donde la teología se encuentra con la vida cotidiana. Feliberto Vázquez Rodríguez, como el exponente de los estudios, estará guiándolos a través de discusiones profundas y reflexiones sobre los textos sagrados y su relevancia en nuestro mundo moderno. Juntos, exploraremos las grandes preguntas de la fe, desafiaremos nuestras creencias y buscaremos una comprensión más profunda de nuestra espiritualidad. Así que, ya sea que estés en tu casa, en el auto o en cualquier lugar, te invito a unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y crecimiento. Un saludo a todos, a la gracia de Dios muere en la vida de cada uno de ustedes, agradecido siempre con las personas que están pendientes a este ciclo de estudio que estamos llevando sobre teología sistemática. Ya hemos dado bibliología, cristología, escatología, teología propia y ahora vamos con la quinta sección de la teología sistemática, que es la neumatología, es decir, la doctrina del Espíritu Santo. Ya dimos lo que es la personalidad del Espíritu Santo, haciendo contraste entre lo que enseña las Escrituras y lo que dicen muchas sectas heréticas de que el Espíritu Santo es una fuerza activa y así sucesivamente. Y hoy nos toca hablar de otro tema que es la divinidad del Espíritu Santo. Dígase, ¿es el Espíritu Santo Dios? Porque esta doctrina está arraigada inextricablemente en la doctrina de la Trinidad. Cualquier persona que dude o cualquier persona que rechace la deidad del Espíritu Santo, por ende, también rechaza la doctrina de la Trinidad, porque una depende de la otra. Entonces, para ver lo que son los atributos divinos del Espíritu Santo o la evidencia de que el Espíritu Santo es Dios, vamos a comenzar primero con los títulos divinos que se le da al Espíritu Santo en la Biblia. Y es que el título Espíritu de Dios evidencia su relación con el Padre y con el Hijo, y al mismo tiempo también evidencia lo que es su divinidad. Cuando se llama Espíritu de Dios, quiere decir que eres la misma persona de Dios. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, muestra claramente que como el Padre y su Espíritu constituyen un único e idéntico ser, así también Dios y su Espíritu son uno solo. Dígase, el hombre es cuerpo y espíritu, y eso constituye el ser del hombre. Eso es el hombre como tal. Entonces, Dios y su espíritu también son uno solo. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es Dios mismo. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Probablemente, en la mayoría de los casos que se usa el término Espíritu de Dios, hace referencia al Espíritu Santo y no directamente al Padre, algo que a veces se suele confundir. Igualmente, cuando la Escritura enseñan y te dicen Espíritu de Cristo, no está hablando de el Espíritu del Señor Jesucristo, sino que te está hablando de el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las Escrituras tienen nombre para el Padre, como Dios, como Señor y como Dios Padre. Y para Jesús tiene el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo, y etcétera. Cuando se utiliza ese término, ese Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, ciertamente es una referencia directa a lo que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11, se mencionan todos los miembros de la Trinidad, porque dice que el Espíritu de Dios vive en usted en el versículo 9, y dice también que Cristo está en usted en el versículo 10, y el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, que es una referencia al Padre, y eso lo dice en el versículo 11. Parece bastante claro en esta designación que Espíritu de Dios es una referencia al Espíritu Santo y no a Cristo ni tampoco al Padre. Cuando usted, por ejemplo, ve también Romanos 8:9 y Romanos 8 del 13 al 14, también se ve que el Espíritu y Espíritu de Dios son sinónimos y hacen referencia a la tercera persona de la Trinidad. Y un ejemplo similar se puede ver en Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 7, donde Espíritu Santo en el versículo 6 y Espíritu de Jesús en el versículo 7 son sinónimos. Como también Efesios capítulo 4, versículo 4, declara que solo hay un espíritu, indicando aquella proposición anterior y mostrándola como verdadera. Entonces, vamos a ver los títulos
del Espíritu Santo, una síntesis general, un diagrama, para que usted pueda por lo menos tenerlo todo claro, hacerle captura para que tenga ahí las referencias, aunque en las notas del estudio va a estar, o sea, en la descripción va a estar la nota del estudio, como también la diapositiva completa sobre ese estudio. Entonces, aquí vemos en la diapositiva lo que es los títulos, el énfasis y las citas. Nosotros tenemos un primer título, un espíritu, que lo que enfatiza es su unidad, y la cita está en Efesios 4:4. 7 espíritu, lo que muestra su perfección, omnipresencia e integridad, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y capítulo 3, versículo 1. Es el Espíritu del Señor, que lo que muestra es su soberanía. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Espíritu eterno, que muestra su eternidad. Lo enseña Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Glorioso Espíritu de Dios, que muestra su gloria. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Espíritu de vida, que enseña su vitalidad. En Romanos 8, 8:2. Espíritu de santidad, Espíritu Santo y el Santo. Los 3 títulos muestran lo que es la santidad, y usted lo puede ver en Romanos capítulo 1, versículo 4, Mateo capítulo 1, versículo 20 y primera carta de Juan capítulo 2, versículo 20. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento. Muestran lo que es omnisciencia, sabiduría y consejo. Y eso usted lo ve en Éxodo capítulo 28, versículo 3 e Isaías capítulo 2, versículo 11. Espíritu de poder, que enseña su omnipotencia, y eso se muestra en Isaías capítulo 11, versículo 2. Espíritu del temor del Señor, que lo que muestra eso enfatiza su reverencia en Isaías 11:2. Espíritu de verdad, que lo que muestra es su veracidad, lo enseña Juan 14:17. Espíritu noble, que muestra su libertad soberana en el Salmo 51:12. Espíritu de gracia, que muestra su gracia en Hebreos 10:29. Y espíritu de gracia y de oración, que muestra su gracia y disposición en la oración, que es lo que enseña Zacarías capítulo 12, versículo 10. Entonces aquí vamos a ver ahora lo que son los atributos divinos del Espíritu Santo. Lo primero es vida. En Romanos 8:2, la vida es en Romanos 8:2 está la referencia de eso principal. La vida es un atributo de la deidad, ¿verdad? Como muestran esas referencias que usted tiene ahí en la pantalla. Como el Padre y el Hijo tienen vida en sí mismo, también el Espíritu Santo la tiene. Entonces, si el Espíritu Santo la tiene y tiene vida en sí mismo, es Dios mismo, como lo es el Padre, como lo es el Hijo. La omnisciencia también, en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 12. Alguien diferente al hombre debe saber sobre Dios. El espíritu del hombre, el espíritu humano, sabe las cosas pertenecientes a la humanidad. El espíritu de Dios sabe sobre Dios. El Espíritu Santo escudriña las profundidades de Dios, enseña el versículo 10 de 1 Corintios 2. El mismo término, profundidades, ¿verdad? La palabra ibatos, se usa para el conocimiento de Dios. Es inalcanzable para el hombre, pero Dios, Espíritu Santo, conoce lo que de otra forma sería inescrutable e inalcanzable, como enseña Romanos capítulo 11, versículo 33. También aquí, la omnipotencia, que tiene como referencia Job capítulo 3, 33, versículo 4. La omnipotencia de Dios se manifiesta en la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 2, se ve que el Espíritu rodea la creación como una gallina a sus polluelos. El Espíritu Santo dio vida a la creación. La omnipresencia también, que lo muestra el Salmo capítulo 139, versículo 7 al 10, y Juan capítulo 14, versículo 17. En el Salmo 39, David exclama que no puede huir de la presencia del Espíritu Santo. Si sube al cielo, Él está allí. Si desciende a las profundidades de la tierra, allí también está el Espíritu. Aún así, aunque pudiera huir rápidamente, no podría escapar de la presencia del Espíritu. La omnipresencia del Espíritu también se enseña en Juan capítulo 14, versículo 17, donde Jesús enseña a sus discípulos que el Espíritu habitaría en todos ellos, una afirmación de la omnipresencia del Espíritu.
Aquí abajo siempre es bueno, como le dije, que ustedes vayan viendo las notas que se le van poniendo, que ayudan mucho más con el estudio y que es una referencia también de dónde sale y una explicación a veces un poquito más amplia de algún concepto que usted ve encima. Ok. Entonces aquí tenemos eternidad, que es otro atributo del Espíritu Santo, que lo enseña Hebreos 9:14. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu eterno en este pasaje. Jesús se ofreció sin mancha a Dios a través del Espíritu eterno, tal como el Espíritu Santo tuvo parte en el nacimiento de Jesús, como enseña Lucas capítulo 1, versículo 35, así también tuvo parte en su muerte. La santidad también, que es otro atributo que es único de Dios, ¿verdad? Y que usted lo puede ver como referencia en Mateo capítulo 12, versículo 32. Un aspecto de la importante deidad, un aspecto importante de la deidad es que Dios es santo. Se halla completamente separado y apartado del pecado y de los pecadores. El nombre más común para el Espíritu es Espíritu Santo, lo cual indica que la tercera persona de la Trinidad posee también este atributo trascendente de la deidad. Solo Dios es santo. Internamente de una forma tan separada del pecado y tan separada de la criatura que ni siquiera los ángeles pueden mirarlo de frente. Nosotros vemos que los querubines, cuando se muestra la visión, ellos están tapando sus ojos y están tapando sus pies también en señal de que son criaturas. Dios es santo, 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 es decir, la santidad a su grado superlativo. Y si el Espíritu Santo es santo, a ese nivel, el Espíritu Santo es Dios. Otro atributo es el amor. En Gálatas 5:22, el Espíritu Santo es amor y produce amor en los hijos de Dios. Si él no poseyera amor como un atributo primario, no podría producir amor en el creyente. Y si Dios es amor y el Espíritu Santo es amor, son lo mismo. Verdad también. En Juan 14:17, al Espíritu Santo se le llama Espíritu de verdad. Como Jesús es la verdad, así también el Espíritu Santo es la verdad y la guía de las personas y guía a las personas a la verdad a través de las Escrituras. Si Jesús es la verdad y ya nosotros mostramos en un estudio anterior que Jesús es Dios y por ende el Espíritu Santo es la verdad, el Espíritu Santo también es Dios, es parte de la deidad como lo fue Jesús. El gráfico, ¿verdad?, de la página que le voy a mostrar a continuación muestra la unidad e igualdad de la deidad. El Espíritu Santo se manifiesta, en el Espíritu Santo se manifiestan los mismos atributos de la deidad que los del Padre y del Hijo, que es hasta ahora lo que le he ido mostrando. Vamos a ver la diapositiva. Ok, entonces aquí tenemos los atributos del Dios Trino, dice aquí arriba. Atributo, vida. El Padre, ¿dónde aparece? Josué 3:10. El Hijo, ¿dónde aparece? Juan 1:4. El Espíritu Santo en Romanos 8:2. El otro atributo, la omnisciencia del Padre, ¿dónde tú la ves? En, en Salmo capítulo 39, versículo 1 al 6. En el Hijo usted la ve en Juan 4:17 al 18. Y del Espíritu Santo usted lo ve en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 12. Omnipotencia en Génesis 1:1. Tuve la referencia del Padre sobre eso. Sobre el Hijo, usted lo ve en Juan 1:3. Y del Espíritu Santo, usted lo ve en Job 33:4. Omnipresencia, usted lo ve, por ejemplo, en Jeremías 23, 23 al 24. Sobre el Padre, sobre el Hijo, usted lo ve en Mateo 28:20. Y sobre el Espíritu Santo lo ves en el Salmo 139, del 7 al 10. Otro atributo es la eternidad, lo ve en el Padre en el Salmo 90:10, lo ve en el Hijo en Juan 1:1 y lo ve en el Espíritu Santo en Hebreos 9:14 también. Ve la santidad en Levítico sobre el Padre en Levítico 11:44, sobre el Hijo la ve en Hechos 3:14 y en el Espíritu Santo la ve
en Mateo capítulo 12, versículo 34. El amor, que es un atributo de Dios, lo ves en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo, no, capítulo 4, versículo 8, sobre el Hijo a la vez en Romanos 8, del 37 al 39, y en el Espíritu Santo lo ves en Gálatas 5, 22. Verdad, que es otro de los atributos de Dios, usted lo ve en Juan capítulo 3, versículo 33, sobre el Padre. Sobre el Hijo lo ves en, sobre el Hijo lo ves en Juan capítulo 14, versículo 6, y sobre el Espíritu Santo lo ves en Juan capítulo 14, versículo 17. Entonces aquí tenemos lo que son las obras del Espíritu Santo que evidencian su deidad. Lo primero es la creación, como referencia a Génesis 1, versículo 2. Varios pasajes de las Escrituras afirman que el Espíritu Santo participó en la obra de la creación. En Génesis 1:2 indica que el Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas, ¿verdad? Dándole vida. En el Salmo 104, versículo 24 al 26, el salmista describe la creación y el versículo 30 indica cómo creó Dios. Envía su Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, y son creados. Job capítulo 26, versículo 13, extiende la creación de Dios a los cielos. El Espíritu Santo creó los cielos y no solamente la tierra. Es decir, el Espíritu Santo crea los cielos y Dios envía al Espíritu Santo para, en la tierra para que las cosas sean creadas. Es como, es como si cuando Dios hablaba sea tal cosa, el verbo, ¿verdad? Actuaba y lo que hacía era que enviaba el mismo Espíritu para que las cosas se fueran creadas o mediante el poder del Espíritu. Hay muchísimas formas en las que esto se puede pensar más o menos cómo pudo ser. Otra obra del Espíritu Santo que muestra que evidencia su deidad es la generación de Cristo. Y es que nosotros vemos en Mateo 1:20, cuando el Espíritu cubrió a María con su sombra, aseguró la humanidad sin pecado de Jesús. En su deidad, Cristo es eterno, pero el Espíritu engendró su naturaleza humana sin pecado. Fue el que santificó esa naturaleza humana que iba a albergar en el Hijo de Dios. Él hizo existir la naturaleza humana de Jesús. A menudo se asume que María, la madre de Jesús, contribuyó a su humanidad y que el Espíritu Santo contribuyó a su deidad, pero por un momento de reflexión demuestra que la deidad de Jesús era su forma propia desde la eternidad y por lo tanto no se originó en el momento de su nacimiento. Se encarnó cuando su eternidad tomó la forma humana. El Espíritu hizo que la humanidad de Jesús se originara y ese es su acto de generación. La inspiración de las Escrituras que enseña segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Hay una analogía entre la labor de la generación de la humanidad de Jesús por el Espíritu Santo y su supervisión de los escritores bíblicos. Como el Espíritu Santo cubrió con su sombra a María y garantizó la humanidad de Jesús libre de pecado, así también supervisó a los escritores humanos para garantizar la inerrancia de las escrituras. Por analogía, la negación de una niega necesariamente la negación de la otra. Muestra la negación de la otra. Por eso usted tiene que tener cuenta en lo que usted afirma. Recuerde, siempre se lo digo, es necesario usted tener una teología sistemática, usted, que sea un todo coherente en las cosas que usted cree, porque a veces nosotros creemos cosas que son tan dispares la una de la otra, que no tienen correlación la una de la otra, que a veces uno se cuestiona de Dios mío, ¿cómo estamos estudiando? O sea, ¿cómo afirmamos por un lado algo y por el otro afirmamos algo que afirmarlo contradeciría lo primero que afirmamos? Para eso es que existe la teología sistemática, para ver cómo todas las verdades de las escrituras se van correlacionando entre sí, haciendo un todo coherente. Hasta ahora, lo que usted ha visto desde bibliología hasta aquí, no ha visto que nada se ha contradicho porque todo sigue una línea, todo sigue una línea que va mostrando las escrituras, todo absolutamente. Incluso por eso lo refiero muchas veces, digo, vean allá, vengan aquí, porque ciertamente todo se va correlacionando. Entonces tenemos que tener una teología filtrada, limpia, sólida.
que sea un todo coherente a lo largo de todas las escrituras, no cuando te conviene. Los escritores bíblicos fueron llevados por el Espíritu Santo, lo cual garantizaba la inspiración de los libros en las escrituras. La obra del Espíritu en la inspiración es análoga a la obra del Padre también, como enseña o como tiene como un punto de referencia segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Otra es la regeneración, otra obra del Espíritu Santo. Lo muestra Tito, capítulo 3, versículo 5. La regeneración quiere decir dar vida. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. Él es su autor. La regeneración por el Espíritu Santo es la contrapartida espiritual de la reproducción humana en el reino físico. La generación humana produce vida humana. La regeneración espiritual produce vida espiritual. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, pero lo hace usando la palabra de Dios como su instrumento, como enseña primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. La misma verdad se enseña en Juan 3:6, donde Jesús indica que el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento porque regenera a las personas. La intercesión también en Romanos 8:26. Jesús intercede por los creyentes, pero el Espíritu Santo también lo es, como enseña Romanos 8:26. Se fijan, ¿verdad?, que va teniendo correlación todo y que las cosas que hace una persona de la deidad también las hace otra perfectamente. La santificación, que es lo que enseña la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Hay tres aspectos de santificación, siendo el primero posicional, la separación que ocurre cuando el Espíritu Santo une a un creyente a Cristo y por lo tanto pasa a estar en Cristo. Posicionalmente esa persona es santa. Pero hay una santificación que es progresiva, que se va llevando a cabo a través de que usted se va apartando del pecado y va dejando que el Espíritu Santo influencie en su vida. También el consolador de los santos, como enseña Juan, capítulo 14, versículo 16. En el texto Jesús le promete a los discípulos otro consolador. La palabra consolador es la palabra griega para paracleto o paracletón, que proviene de la expresión al lado de y llamado. Por lo tanto, es quien es llamado al lado de uno para consolar. Sería una expresión como súper literal de eso. En Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, se llama a Jesús el paracleto, el abogado en la mayoría de versiones, de los santos pecadores. El Espíritu Santo es otro de la misma clase de Jesús, un consolador llamado al lado del creyente para ayudar. La obra del Espíritu como paracleto, como consolador del creyente, requiere su deidad, puesto que su obra es la misma que la de Cristo en su papel del paracleto. Se hace obvio que las obras del Espíritu Santo muestran su deidad, su unicidad dentro de la divinidad junto con el Padre y con el Hijo. Yo creo que hasta ahora lo que le he ido mostrando creo que está sumamente claro con todas las referencias ahí. Por último, hablemos de la procesión divina del Espíritu Santo. La relación del Espíritu Santo con los otros se expresan en términos de procesión, lo cual indica que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Esta doctrina en el 381 después de Cristo. La frase filioque y del Hijo fue añadida en el Sínodo de Toledo también en el año 589 después de Cristo, para afirmar que Jesús y el Padre enviaron al Espíritu Santo. Esta declaración combate la herejía que despreciaba a la persona de Jesús. Hay varios indicadores que sugieren que la doctrina de la procesión del Espíritu Santo, todas las designaciones como Espíritu de Dios afirman la procesión del Espíritu Santo, pues Él es el Espíritu que proviene de Dios. El tiempo presente en Juan capítulo 15, versículo 26, de la palabra procede, se usa para entender la eternidad de la relación. Por lo tanto, se dice que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. La procesión eterna del Espíritu parece afirmarse en el Salmo capítulo 104, versículo 30.
Allí se indica que el Espíritu Santo proviene del Padre en la economía veterotestamentaria. La Iglesia Ortodoxa griega también entendió que la procesión eterna comenzaba con la encarnación de Jesús. Los dos ocurrieron al mismo tiempo, prácticamente. Ha de mencionarse una advertencia. La procesión del Espíritu Santo no indica subordinación del Espíritu a los otros miembros de la Trinidad. J. Oliver Boswell discute el problema y denota que algunas de las personas de la iglesia primitiva entendían con el término a un ser casi dependiente. Boswell rechaza prácticamente y lo considera esto como un estorbo. Recordemos que en el plan de salvación hay una organización de cómo se va llevando a cabo todo. Feliberto, tú no me enseñaste en Cristología que Jesús y el Padre tenían el mismo grado como Dios. Sí. Tú no me estás enseñando ahora que el Espíritu Santo tiene el mismo grado con el Padre y con el Hijo. Sí. Entonces, ¿cómo es eso que procede? Lo que pasa es que en el plan de salvación se ve de esa forma. Nosotros vemos que en el plan de salvación ocurre lo siguiente: el Padre, ¿verdad? Dios como Padre envía a Jesús, que es igual que él, que lo enseña la Biblia, que ya se lo he mostrado, que puede ir a la clase de bibliología, pueden buscar la deidad de Jesús y así sucesivamente. Y entonces, aún siendo igual, él no estima eso y baja a hacer su parte que le toca del plan de salvación de la humanidad, que es morir por los pecadores. Entonces, el Espíritu Santo luego, Jesús luego envía al Espíritu Santo, que este estudio ha mostrado que es igual que él y que tiene todos los mismos atributos, pero en el plan de salvación así es que se debe llevar a cabo. Entonces ahora el Espíritu Santo lo que hace es que convence a los creyentes, a los pecadores de justicia, de verdad y de juicio, y los trae al arrepentimiento y los regenera y lo lleva a Jesús, y Jesús lo lleva al Padre para que Dios sea el todo en todos y se lleve la gloria de todo. Eso es lo que enseña en líneas generales las escrituras sobre el plan de salvación. Entonces, ¿qué pudimos ver en ese estudio? De que el Espíritu Santo es un agente divino dentro de la deidad, que tiene los mismos atributos del Padre, los mismos atributos del Hijo. Ya vimos que también es una persona y por ende el Espíritu Santo no es una fuerza activa, sino que es miembro de la misma expresión interna de Dios.